Ahora vamos a dar la bienvenida al doctor José Rafael Proenza Pupo de la Corporación Universitaria Iberoamericana de Colombia. El doctor Rafael Pupo es doctor en Ciencias Pedagógicas de la Cultura Física, docente, investigador de la Corporación Universitaria, profesor titular y educador emérito de esta universidad. Es además especialista en psicología pedagógica y magíster en actividad física comunitaria. Se formó como licenciado en psicología y pedagogía de la Universidad de Holguín en Cuba. Ha colaborado en el orden académico y científico en varios países y universidades de la región y otros lugares como Etiopía en África y Estados Unidos de Norteamérica, así como en Chile, Venezuela, Ecuador, México, Cuba y Colombia en América Latina. Bienvenido, profe Rafael Proenza Pupo. Muy buenas tardes, muchas gracias Mónica, muy amable tu presentación. Realmente un placer estar aquí. Tu presentación me ha hecho un poco que reactivarme, pero esta situación de estar aquí también me hace sentir que vivo, que tengo nervios, porque realmente me siento un poquito nervioso a pesar de las tantas veces. Y realmente agradezco esta oportunidad de intercambiar nuestras experiencias y de poder escuchar las experiencias de otros investigadores, científicos de otras zonas, otras regiones que nos han hecho actualizar nuestras perspectivas y nos han hecho pensar. Y creo que eso es lo más importante de todo en un simposio, en un intercambio científico y académico, es pensar, pensar y más pensar y salir pensando. Entonces yo particularmente voy a charlar un poco con relación a la educación inclusiva como un paradigma de la educación en la contemporaneidad. El eje temático fundamental que ha convocado esto es precisamente la educación inclusiva y hemos observado que las diferentes presentaciones pues siempre lo han tenido como el elemento fundamental, la educación inclusiva. Pero aquí yo quiero detenerme en, a veces hay un conjunto de categorías, de términos que constantemente están interactuando en el análisis de un fenómeno determinado, pero que es importante precisar tanto el valor teórico como metodológico que puede tener este término para hacer una mejor comprensión de lo que estamos estudiando y lo que estamos analizando. Escuché que se habló mucho de la inclusión, que se habló mucho de la inclusión social y que se hablaba a la vez de la educación. Y yo pienso que cuando hablamos de inclusión como categoría, podemos verla como una categoría subordinante, porque la inclusión no solamente se debe dar en la educación, la inclusión como categoría subordinante en términos de la sociedad, nosotros la podemos observar y es objeto de análisis en diferentes dimensiones y roles en los cuales se desempeña el hombre. Así podemos hablar de una inclusión laboral, de una inclusión cultural, de una inclusión educativa. Y esto nos permite a nosotros entender mejor el término y diferenciarlo. Dije inclusión educativa. Inclusive, y valga la repetición, podemos ver una diferencia entre lo que es la inclusión educativa y la educación inclusiva. Porque en términos de la inclusión educativa, podríamos valorarlo como esa posibilidad o esa necesidad y ese propósito de incluir en un ámbito educativo, que puede ser un ámbito general o puede ser un ámbito más particular y escolarizado. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de educación inclusiva, estamos hablando del fenómeno de la inclusión y le estamos dando un apellido a la educación. Como mismo a veces hablamos de educación especial, educación politécnica y general, etcétera, etcétera. Si hablamos de educación inclusiva, ese apellido que le estamos dando es porque en algo condiciona, modifica, transforma, exalta
le atribuye nuevos elementos, nuevas perspectivas de análisis a lo que es la educación. Y en este caso yo voy a charlar un poco sobre esa educación inclusiva, pero vista como paradigma. Y creo que lo que yo he observado en este día y lo que hemos observado en esta semana, de alguna manera refuerza este punto de vista de la educación inclusiva como paradigma. ¿Por qué? Bueno, primero tenemos que esclarecer bien qué cosa es en el orden teórico y metodológico el término, la categoría paradigma. Porque esto ha obedecido a la evolución histórica y el propio término tiene su evolución histórica. Nosotros, para hacer este análisis de lo que es el término paradigma, hemos tenido en cuenta el esquema que plantea Michel Serres con relación a la evolución de los conceptos, con la evolución al carácter histórico de los conceptos, que ya se conoce desde diferentes posiciones, tanto filosóficas como epistemológicas, y que obedece también a ese principio del determinismo histórico de los conceptos y las categorías formulado y desarrollado por la filosofía materialista dialéctica, representada fundamentalmente por Marx, por Engels y por Lenin. Ahora, siguiendo este esquema de Michel Serres, él establece que para el análisis de los distintos términos, conceptos, se debe seguir o se deben plantear que estos tienen tres edades fundamentales. Recuerdo que estamos analizando primeramente el término paradigma. Entonces, al analizar estas tres edades, según esta concepción de Serres, él plantea que una primera edad del término o del concepto es cuando nace ese término, es cuando aparece ese término y desde luego ya adquiere un sentido, un significado, un uso y refleja determinado fenómeno o estructura de la sociedad y el conocimiento. Plantea una segunda edad que es relacionado con ello. Él plantea que es la reactivación de ese término. Esa reactivación pues implica que ese término, que ese concepto tenga una inserción nueva en un sistema determinado, en un contexto determinado, y entonces ese término, ese concepto da un sentido, da una formación de sentido, da una formación de significados que permite una comprensión y un análisis desde diferentes dimensiones del fenómeno o de ese término aplicado al fenómeno estudiado. Y una tercera edad que es el momento de la recurrencia de ese concepto, de ese término, de esa categoría. Esta edad de la recurrencia podemos decir que es la edad actual que tiene esa categoría, que tiene ese término, y es donde ese término evidencia la potencia de la fecundidad que él encierra. Es donde ese concepto adquiere mayor valor, mayor eficiencia, mayor eficacia. Desde luego, todo esto en términos de los análisis científicos y de desarrollo de esa categoría y ese término. Así, si nosotros vamos a la historia, analizando estas tres edades, según este esquema de Serres, nosotros vemos que el caso del término paradigma aparece por primera vez, es decir, de una manera de primicia, por parte de ese gran filósofo de la antigüedad que todos conocemos y que es Platón. En este caso, Platón le atribuye al término de paradigma una significación de modelo ejemplar digno de ser seguido. Y vayamos pensando en esto, porque si Platón nos dice que un paradigma es un modelo ejemplar digno de ser seguido, pensemos si la educación inclusiva es realmente un modelo ejemplar y si es digna de seguirse. Ahora, en la evolución de esa categoría,
y atendiendo a las diferentes edades, la segunda edad o la inserción, en este caso nosotros partimos del análisis del término desde el momento de Marton y Pearson, cuando ellos analizan el concepto insertado en lo que es la sociología, porque hasta ese momento, es decir, el siglo XX, principios y finales del siglo XIX, se estaba analizando el término y la categoría fundamentalmente en las llamadas ciencias naturales y ciencias más exactas, no en sí en las ciencias sociales y mucho menos en la sociología. Sin embargo, ese término de paradigma adquiere su valor, su total valor a partir de el análisis que hace Kuhn, Thomas Kuhn. Ustedes saben que él tiene una obra muy importante que se llama Estructura de las Revoluciones Científicas, que la desarrolló en el año 1962. A partir de ahí él hace un análisis basándose precisamente en la investigación que se necesita hacer en las ciencias sociales, donde los paradigmas funcionan diferentes, y entonces él hace un análisis profundo de esta categoría y empieza a señalar que estas categorías de paradigmas permiten las realizaciones científicas universalmente reconocidas que proporcionan modelos de problemas y de soluciones. Es decir, si nosotros analizamos este elemento esencial que nos dice Kuhn con relación a lo que es un paradigma y analizamos posteriormente una definición entre las tantas que dio acerca de paradigma, donde dice que es un sistema de creencias, de principios, de valores que determinan la visión. Entonces, lo que decíamos que a partir de todo este análisis de estas categorías, nosotros podemos ya sintetizar que en el orden sociológico y en el orden metodológico hay toda una serie de dimensiones conceptuales que nos hacen pensar a nosotros y afirmar que la educación inclusiva es el paradigma de la educación que en la actualidad tenemos, al cual debemos afiliarnos, el cual tenemos que interiorizar como convicción, y la mayoría de nosotros que ejercemos esa profesión tan hermosa que es la de educar, pues cada día saber, conocer más, hacer, sentir este paradigma como un valor, llegar a consensos y aceptaciones de las nuevas terminologías, de las nuevas categorías, darle la vigencia, la actualidad, la contemporaneidad de los planteamientos que tiene este paradigma, buscar la relación estructural, sistémica de todos los elementos que conforman esta educación inclusiva, precisar la realidad para abordarla y, desde luego, legitimizar este paradigma educativo desde el lenguaje que se suscribe, desde sus categorías, como hemos visto aquí, que se ha hablado de la diversidad, de lo diferente, de lo individual, de lo particular, de lo personalizado. Hemos hablado de los diseños universales de aprendizaje, hemos hablado de los planes individuales de ajuste razonable, y hemos hablado de una serie de categorías y lenguaje que lo importante es contextualizarlo, lo importante es organizarlos en nuestro quehacer profesional, en los modos de la producción de los saberes nuestros y sobre la base de las prescripciones de los modos de actuación de los miembros de esta gran comunidad científica que se inserta por el progreso, el desarrollo de la educación en lo regional, en lo particular y en lo universal. Muchas gracias. El tiempo se me fue. Muchas gracias a ti, José, por tu amable atención también, tus palabras y todo lo que has referido al tema que nos convoca. Dicen que los últimos serán los primeros.